Buenas noches, me llamo Daniel y soy camionero. A lo largo de mi trabajo he visto muchas cosas raras en la carretera, pero esta fue la más extraña que he tenido. Estaba haciendo un viaje de reparto a un lugar llamado La Cuna del Silencio, del que nunca había oído hablar. Mi jefe me dijo que el camino era bastante sencillo, pero el GPS me llevó por una serie de carreteras cada vez más remotas. Justo cuando pensé que me había equivocado de camino, vi un cartel viejo y desgastado que decía: La Cuna del Silencio, 5 kilómetros. Me picó la curiosidad y decidí seguir el cartel. El camino parecía angosto y sinuoso, con árboles tan densos que casi parecían cerrarse a mi alrededor. A medida que conducía por la ciudad, mi entorno cambió de una manera que me resultó muy confuso. Los extensos campos y bosques se convirtieron en extraños y extensos barrios con edificios que parecían modernos y antiguos al mismo tiempo. Cuando finalmente llegué a las afueras de la Cuna del Silencio, me di cuenta de lo grande que era en realidad. Era mucho más grande de lo que cualquier ciudad podría llegar a ser. Las carreteras se extendían hasta el infinito y las casas suburbanas se elevaban sobre mí de una manera sobrenatural. Y sin embargo, no había gente caminando, ni rostros en las ventanas. Traté de llamar a mi operador en ese momento que mi corazón estaba acelerado. Mi teléfono no tenía señal. El único sonido alrededor era el zumbido de mi camión. Me detuve en una pequeña zona de descanso con la esperanza de orientarme. El trazado de la ciudad parecía desafiar la lógica. Las calles se curvaban sobre sí mismas y los puntos de referencia que deberían haberme resultado familiares no se encontraban por ningún lado. Cuando salí de la camioneta, un escalofrío me recorrió la espalda. Todo parecía extrañamente quieto, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración, como si estuviera esperando algo. Conduje por los alrededores buscando la dirección de entrega cada vez más escondido. Las calles se entrecruzaban y los edificios, por un lado, parecían nuevos y del otro en ruinas. Por fin, una señal de calle. Cuanto más conducía, más confundido y asustado estaba. En un momento dado, vi un enorme rascacielos a lo lejos, pero en cuanto me di la vuelta, desapareció en el aire y fue reemplazado por una hilera de pintorescas casas pequeñas y antiguas. Al caer la noche, la naturaleza surrealista de la ciudad se intensificó. Las luces de las calles parpadeaban erráticamente. Decidí regresar a mi camioneta e intentar comunicarme con mi operador nuevamente. La sensación de estar siendo observado era palpable y noté un zumbido peculiar y débil que resonaba en el suelo, como si toda la ciudad vibrara, una frecuencia que no estaba sincronizada con la realidad. Mientras conducía por una zona particularmente retorcida de la ciudad, de repente sentí un cambio brusco. La carretera que tenía delante parecía como un espejismo. Luché por mantener el control del camión mientras la carretera parecía disolverse en un vacío negro, como la tinta. La sensación era desconcertante, como si el tejido del espacio se estuviera deshaciendo a mi alrededor. En un momento de pánico, miré el tablero y noté que el tiempo se había detenido, o al menos el reloj digital ya no se actualizaba. Mientras conducía, sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. El entorno cambiaba rápidamente y no podía controlar la dirección del camión. Justo antes de perder el conocimiento, vi cómo la ciudad entera se derrumbaba con una energía caótica.
Lo siguiente que supe fue que me estaban sacando de esa ciudad confusa a través del piso de mi camioneta. Y de repente salí de la oscuridad total mientras miraba a mi alrededor flotando en el agua. Me di cuenta de algo impactante. Estaba perdido en el mar. A lo lejos vi un barco. Le hice señas con todas mis fuerzas, pateando y gritando a todo pulmón. Afortunadamente el barco pesquero blanco pareció notar mi presencia y enderezó su rumbo hacia mí. Los pescadores estaban confundidos por mi historia y el estado en el que me encontraba. Me subieron a bordo y me llevaron de regreso a la orilla, pero estaba seguro de que afortunadamente nunca volvería a encontrar la cuna del silencio.